Hola, buenas noches a todos. Qué rico tenerlos por acá, un sábado de cuarentena. Vamos a hablar de temas súper especiales, sobre todo que nos suban esa motivación, que nos suban esa felicidad y sobre todo que sepamos que estos encuentros son para crecer de luz, crecer como seres humanos y que reconozcamos que la felicidad es nuestro único potencial humano. Esperemos a que la gente se conecte, interactúe con nosotros. Estamos en Transformación 6K. Gracias a Jonathan por esta linda invitación. Tiene un grupo increíble de seres de luz también que se quieren llenar de buenas vibras, de buenas energías, de buenas capacidades como humanos y que entendamos que todo este conocimiento es como para darle un pasito a la ignorancia y dejarlo como al lado, sobre todo a ese fortalecimiento del ser que lo hemos desviado y que nos hemos distraído bastante con todo este tema. Y además de que los miedos, la incertidumbre, las incapacidades que ahorita tenemos nos llena de demasiados miedos y esos miedos nos limitan al ser como tal. Pido disculpas por los perritos que se escuchan, son nuestros animalitos que los amamos, pero pues de verdad que no tengo la forma en que no pase gente por la calle y que no se escuchen. Entonces les pido mil disculpas por esos latidos que de pronto van a escuchar. Cualquier cosa, si no escuchan, me van contando. Yo también voy a estar acá conectada con ustedes para responderles preguntas. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar a hablar de un tema que es el tema principal de mi teoría. Primero les cuento quién soy yo. Soy Silvia Juliana Correa Díaz. Soy psicóloga, especialista en psicología positiva, en gestión del desarrollo humano y bienestar social empresarial. Y algo que me apasiona y que realmente lo hago por amor es potencializar la felicidad de muchos seres humanos, porque con la que primero inicié fue conmigo y ahí fue donde me di cuenta que ahí estaba el desarrollo de todo mi potencial completo, descubriendo con estas 4 herramientas que fueron las que yo saqué dentro de mi teoría que se llama SEDO, que es la unión entre serotonina, que es la hormona que nos da la felicidad, con la dopamina, que es la hormona que nos da la satisfacción, la motivación y el placer, y sobre todo el amor. Entonces es una combinación entre felicidad y amor, y estos dos se llaman SEDO, que son sus 2 iniciales, y lo que significa cada una de las palabras que han sacado mi mayor potencial ha sido la seguridad y confianza en mí mismo, en mí misma, perdón, la empatía, al entender mis emociones y entender las capacidades y las emociones de otros también, el dominio mental, que era lo que más me negaba a la felicidad y era no poder dominar esa loquita de la casa. Y el cuarto punto es el optimismo, que es el que nos abre esos panoramas mentales para que la percepción sea más clara y veamos con esos lentes de sol que nos causa bienestar y satisfacción. Pero hoy les quiero hablar de un tema que siento que ahorita en cuarentena ha disminuido bastante por todo el miedo y por todo el bla, bla, bla que nos han metido y que nos han introducido tanto en las redes sociales, en todos los medios en general, y nos han quitado demasiada seguridad, nos han quitado la confianza y sobre todo la capacidad de accionar con eso que tenemos nosotros como seres humanos, que por más crisis que existan en la vida,
Si no tenemos seguridad y confianza en nosotros mismos, es cuando dejamos aparte la acción, por los miedos, por las incertidumbres, por el qué va a pasar, por sobre todo la ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces hoy les quiero hablar de un tema para que aumenten su felicidad y entrenemos juntos esto tan hermoso que es que buscamos el ser humano y es ser felices. Entonces, seguridad y confianza y acción es un tema que les quisiera preguntar primero qué es la seguridad de sí mismo, y les cuento desde mi campo qué he entendido por seguridad de sí mismo, y es esa capacidad de arriesgarnos a experimentar algo de sí mismo a pesar de la falta de confianza. Es decir, es cuando nos arriesgamos por más miedos que tengamos a asumir riesgos donde sabemos que ahí están nuestras habilidades, nuestros potenciales y sobre todo esas capacidades que nos han dado a nosotros de dones como humanos. Entonces, lo primero que quiero es que ustedes mismos se pregunten cuáles son las creencias o pensamientos que tenemos que nos generan rechazo de nosotros mismos. Y quiero que se vayan a ese momento donde muchos familiares nos han quitado, tal vez sin querer, a veces con querer, etcétera. Pero ¿cuáles han sido esas palabras o esa balbuceo que han escuchado ustedes desde pequeños de las incapacidades como usted es bruto, usted no es capaz, usted no puede, usted no es buena para eso, ¿para qué se va a meter a hacer eso si usted realmente no puede? ¿Cuáles han sido esos limitantes que te han repetido a diario? Y vete a lo más pequeño, porque yo creo que es allí donde nos han dejado como ese, yo siempre lo digo, como ese puñal clavado que no le hemos logrado sacar, y es ¿qué nos han dicho de pequeños nuestros padres? ¿Qué nos han dicho de pequeños nuestros hermanos, nuestros amigos? ¿Cuál es la creencia que nosotros tenemos sobre nosotros? Entonces, pregúntense ahí individualmente cuáles son las creencias o pensamientos que tienes de ti que te generan acciones de rechazo. Y les voy a contar la mía. Había un pensamiento y creencia que me limitaba a cumplir cualquier cosa, y era: Silvia, eres gorda. Silvia, eres un tamal. Silvia, no sirves para eso. Eres muy mala para eso. Todo eso se me quedó guardado, se me iba quedando guardado, y cuando yo quería sacar algo, yo decía: no, realmente voy a ser el oso, realmente no me van a aceptar porque no tengo la figura que todo el mundo quisiera que yo tuviera, no tengo las capacidades, ni mucho menos las habilidades. Quiero que ustedes se vayan a esos pensamientos. ¿Qué creencias tienen todavía? ¿Qué creencias tienes de ti? Y el segundo es, ¿qué sientes en el momento en que crees eso que te causa rechazo hacia ti mismo? Y les pongo el mismo ejemplo de que me dijeran y que yo creía que era una señora gordísima, y siempre que me veía en el espejo me veía literalmente más gorda que la gordita de Botero, que ahorita amo mi cuerpo completamente, pero en ese momento esa creencia me llevaba a que yo me observara y que literalmente no tenía lo que la gente quería. ¿Y qué era lo que sentía? Pues un miedo absoluto de mí misma. Y sentía miedo de actuar, sentía miedo de relacionarme, sentía miedo de poder tener buenas relaciones, tanto sentimentales, tanto de amistad. ¿Y qué conductas me llevaron ese pensamiento? A simplemente a tener atracones de comida, a simplemente desvalorizar mi cuerpo, simplemente dejarme de arreglar. Muchas de las conductas que me llevaron a mí como ser humano desde muy pequeña fueron esa creencia limitante que me había quedado en el cerebro de que yo era así. Sentía miedo a ser, entonces automáticamente lo que hacía era yo vengarme de mí misma por no ser la figura que todo el mundo deseaba. Entonces quiero llevarlos a ustedes de que esa seguridad de ustedes mismos están en 3 herramientas que ustedes pueden dominar en este momento, y es esos pensamientos que tiene la gente de usted es diferente a los pensamientos que tenemos nosotros mismos y que podemos modificar en ese pensamiento. El segundo es el sentimiento
que hay hacia nosotros. Así como cuando nos enamoramos de una persona y pensamos que esa persona es magnífica, automáticamente sentimos amor. Así nos pasa con nosotros. Cuando pensamos que somos magníficos, que tenemos habilidades diferentes al mundo, es cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que pasa con esas conductas? Ya les llevo aquí 3 tips más adelante para que sepan cómo poner en acción toda esa combinación que tenemos entre pensamientos, emociones y acciones. Y quiero que ustedes mismos encuentren esta inseguridad en sí mismos se deriva a las percepciones irracionales que tenemos acerca de nosotros. ¿Y cuáles son esas percepciones irracionales? Es esas gafitas que tenemos que realmente nos ocultan cuáles son nuestras habilidades. Y cuando hablamos de habilidades, hablamos de esa diferencia humana que amo cuando aprendí a conocer que cada ser humano tiene una inteligencia diferente. Tenemos 9 inteligencias que nos las dio Howard Gardner, que él nos cuenta que cada persona tiene habilidades diferentes y que cada uno nace con habilidades diferentes. Uno es muy bueno para matemáticas, el otro es muy bueno para español. Y cuando yo hablo de las materias del colegio es porque cuando nos han formado en esa academia es cuando nos han formado esas capacidades. Pero las habilidades son algo que nosotros también ya llevamos interno y que son dones que vamos experimentando por medio de la vida. Es decir, Silvia Juliana nunca fue tan buena en matemáticas, pero era muy buena para escribir. Pero como de pronto me calificaban en alguna evaluación que yo no era tan buena, pues automáticamente nunca lo volví en una capacidad tan exitosa como la he convertido ahorita. Entonces, las primeras es, ¿qué ideas irracionales tienes de tus habilidades? ¿Qué ideas piensas tú que eres bueno y que el mundo te ha dicho que tú no sirves para eso, pero que hace parte de tu don y de tu habilidad y no has podido volverla en una capacidad, que es la capacidad es ese movimiento que le damos a las habilidades cuando ya me vuelvo muy capaz de alzar un mundo completo porque tengo la percepción de que soy bueno? Entonces, la primera percepción irracional que tenemos sobre nosotros es sobre nuestras habilidades, porque nos dicen desde muy pequeños, tú deberías ser doctora, pero si yo quiero ser mecánica o si yo quiero ser bióloga, ¿por qué no me la desarrollan? O porque yo mismo me incapacito tanto para formar eso que soy muy bueno. Entonces, la primera percepción irracional que tenemos de nosotros es de nuestras habilidades, con esas ideas irracionales que nos han metido en la mente de que yo no soy capaz, yo no puedo, yo no soy buena para eso. En la segunda, ideas que nos causan, que nos deriva la inseguridad, es esas capacidades. Las percepciones irracionales que tenemos de nuestras capacidades. Porque como hemos crecido también en un mundo donde, en comparación a las exigencias humanas, exigencias sociales, perdón, nos han dicho que esas capacidades no son buenas y que tengo que hacerlas de esta manera, pues yo automáticamente me limito y digo que esa capacidad no es para mí. Y otra inseguridad que nos deriva es el aspecto físico, porque ese aspecto físico lo tenemos ligado mucho a la percepción que la sociedad nos ha hecho creer que esa es la correcta, pero no nos han dicho. Y es en comparación a aquellas expuestas por la sociedad. La sociedad me han dicho que tengo que tener un cuerpo 60-90 y que tengo que ser perfecta y que mis pestañas tienen que ser de cierta manera. Y cuando yo me pongo inferior en mi aspecto físico, también eso me niega a sentirme segura en muchos aspectos de mi vida. ¿Y a qué me refiero acá, digamos, con el aspecto físico? Y les pongo un ejemplo. Cuando Silvia Juliana se siente mal con su aspecto físico y se mira en un espejo y dice, uy, no, definitivamente es que es muy fea, estás muy mal vestida, no, ese aspecto tuyo no tiene nada que ver con esta junta directiva. Entro a la junta directiva y ese aspecto físico en el que yo me he creído, automáticamente mi cuerpo lo demuestra y llego a la junta directiva con mis brazos abajo, con incapacidades de hablar,
con mis habilidades de exposición completamente nulas, me quedo en blanco, se me borra todo. ¿Y por qué? Porque mi aspecto físico lo estoy viendo en una percepción irracional. Y quiero que tú te preguntes ahorita mismo, ¿qué habilidades has dejado aplazar porque la gente te ha dicho que no eres bueno? ¿Qué capacidades has dejado de fortalecer porque tus padres te han dicho que no sirves para eso? ¿Y qué idea tienes de tu aspecto físico por la necesidad que te ha creado la misma sociedad y las redes sociales? Estos son 3 factores de lo que nos hace sentir completamente insegura. Y son nuestras habilidades, nuestras capacidades y nuestro aspecto físico. Y quiero que hoy, esto sale en una imagen muy pequeña, acá las tengo en unas más grandes. Y es que de esas cartas donde nos hablan de nuestras fortalezas, empecemos a ver en qué somos buenos. ¿Tengo voluntad? ¿Cuáles son esas fortalezas que me he olvidado reconocer de mí? ¿Tengo capacidad de negociación? ¿Tengo coherencia con lo que digo, hago y pienso? ¿Tengo un autocontrol que muchos desearían? ¿Tengo una iniciativa? ¿Tengo compromiso con muchas cosas? Todo esto son casi 87 fortalezas que tenemos los seres humanos y es lo que la psicología positiva nos ha querido demostrar también, porque nos hemos fijado mucho en las cosas negativas que tenemos como seres humanos, pero no nos hemos dado ese punto a favor, que son esas fortalezas que tenemos. Quiero que hoy tú descubras cuáles son esas fortalezas humanas que te han hecho el ser humano que eres hoy. ¿Tienes entusiasmo? ¿Tienes lealtad? ¿Tienes disciplina? ¿Responsabilidad? ¿Carácter? La capacidad de reaprender, tolerancia, planeación, bondad, sabiduría? Son muchas fortalezas que, si tengo la posibilidad por el grupo y me escriben a mi Instagram, Happy Sihu, que ya se los muestro más abajo, les comparto estas 87 fortalezas para que ustedes empiecen a identificar qué fortalezas tienen, en qué son buenos, para que eso nos ayude a que cambiemos esas percepciones irracionales que tenemos sobre nosotros mismos y empecemos a darnos cuenta más en las capacidades y en las fortalezas de nuestro propio ser que en esas debilidades que no nos han dejado actuar ni ser. Quiero invitarlos a algo antes de continuar, y es que ustedes, si tienen la posibilidad de coger un espejo y mirarse de frente, sean capaces de hablarse a ustedes mismos y verse la belleza que tienen al frente. Empezar a observar desde lo mágico que es la mirada hacia ustedes mismos, cómo se hablan, cómo interactúan con ustedes, lo perfectos que son, tanto en aspecto físico, pero esto es algo material, esto es algo subjetivo. Es cuando vemos ese interior y esa luz que tenemos nosotros mismos como seres humanos. ¿Cómo nos observamos? ¿Con qué amor nos miramos? Así como miramos a veces a esa persona que nos enamora, que nos vuelve locos, así podemos mirarnos nosotros, hablarnos, decirnos lo lindo que estamos, levantarnos todas las mañanas y hacer esa percepción mágica hacia nosotros mismos. Y mi amor propio se fortalece o se debilita por 3 aspectos que quiero que ustedes los miren acá en pantalla, y es la visualización de mi cuerpo. Y cuando les hablo de ese cuerpo, les hablo de ese aspecto físico, pero también es la imagen que tengo de mi cuerpo al frente de mi espejo. Es decir, cuando yo me miro,
y soy capaz de mirar lo linda que soy, cambia una percepción de mi seguridad hacia el resto del mundo. Es decir, cuando yo me miro al espejo y soy capaz de verme y decir, wow, automáticamente sé que las otras personas me están viendo de esa manera. Y es ahí cuando ese chip mental se modifica y puedo visualizar mi cuerpo de una manera para que mi seguridad aumente. Y no solo la seguridad, sino la confianza en nosotros mismos es lo que nos lleva a complementar nuestras acciones. Y en segundo punto, hay algo que nos fortalece o nos debilita siempre y son las relaciones sociales o las relaciones interpersonales que tenemos tanto con nosotros mismos como con los demás que nos rodean. Es la manera en que permito cómo me traten. Como yo me trato, es como las personas me tratan. Me pasaba algo muy seguido que cuando yo me veía fea, cuando yo no sentía seguridad de mis habilidades, automáticamente la gente, yo me equivocaba y decía, uy Silvia, qué bruta. Y yo lo miraba y yo decía, hey, qué falta de respeto. Pero ¿cómo esa persona me va a respetar si yo misma ni siquiera he encontrado el respeto por mí misma? ¿Cómo me voy a respetar? ¿Cómo me van a respetar? Y eso es lo que siempre pedimos. Pedimos que nos traten bien, pedimos que sean amables con nosotros, pero si yo no soy ni amable conmigo mismo, ¿cómo le voy a exigir al mundo que me trate bien? Entonces, de la manera en que tú te hablas, en que tú te miras, en que tú te observas, es como las relaciones se van interactuando para que se fortalezcan. Y cuando tú tienes relaciones donde admiran lo linda que eres, donde admiran tus habilidades, donde admiran tus fortalezas, es cuando tú estás confiado. Y les pongo el ejemplo que creo que todos vivimos a diario, y uno es con nuestra familia. Ellos son los que cuando salimos y nos dicen, espero que te vaya muy bien, que tengas un día increíble, sé que eres la más exitosa. Yo automáticamente llego a mi trabajo y llego con esa fortaleza de, soy capaz de derrumbar el mundo y hacer muchas cosas por mí. Pero cuando yo salgo de mi casa peleando y discutiendo con mi pareja o con mi familia o con quien esté y me dicen, realmente es que usted no sirve para lo que está haciendo, usted es un bueno para nada. ¿Tú qué pasa contigo? Llegas a tu oficina y le dices hasta a tu jefe como, sí, realmente ni siquiera sirvo para nada. Entonces, esas relaciones interpersonales que tú estás teniendo contigo mismo, también es la que debes exigir allá afuera. Y no permitas que nadie te desvalore. No permitas que nadie te diga lo buena o lo mala que eres. Porque es que si nos equivocamos no significa que yo sea mala. Simplemente que necesito fortalecer en eso que no soy tan buena. Pero no puedes permitir tú como ser humano que otros seres humanos te traten inferior a lo que tú te quieres sentir. Entonces, esto fortalece automáticamente nuestra seguridad y es esas relaciones interpersonales, cómo me están llevando y cómo me estoy llevando yo a mí misma. Y por tercer punto, hay acciones mías que yo hago por mí para fortalecer también esa seguridad. Y estas acciones es cuando es el interés de lo que hago por mí. ¿A qué me refiero con esto, con estas acciones? ¿Qué me fortalece o qué me debilita? Muchas veces de lo que yo hago es cuando yo digo, yo realmente ni siquiera doy lo mejor de mí, sino que lo hago por hacerlo. Ahí es cuando tú encuentras la inseguridad. Ahí es cuando tú no puedes confiar en ti mismo, porque es que estás haciendo las cosas de mala gana. Estás haciendo las cosas sin razón, estás haciendo las cosas sin propósito. Entonces, o te fortaleces o te debilitas. ¿Y cómo te fortaleces? Amando lo que haces y valorando que lo que tú y tus acciones son un beneficio para tu vida y para muchas personas. Pero es darle importancia a esas acciones que tú realizas como ser, que eres auténtico. Ustedes no saben cuánto tiempo a mí me recriminaron por estar hablando de felicidad. Porque siempre me decían que mis acciones de ser feliz, de querer incentivar la felicidad, de querer incentivar una sonrisa en la gente, era vano. Y eran sueños de niñas pequeñas como si vivieran en Disney. Pero yo misma
fui la que le fui dando importancia a esas acciones tan valiosas que eran hablar de felicidad a una persona que estaba triste. Era hablarle con una sonrisa o acercarme a alguien con una sonrisa y hablarle de felicidad. Unas personas me decían, qué estrés, Silvia, hablando de felicidad. Pero ese estrés le causaba ese cambio perceptual a esa persona y era cuando yo decía, qué bien, es ahí donde mis acciones tienen valor. Es ahí donde yo le doy ese significado. Pero si yo a esas acciones que yo hacía, que me pasó también, y decir, hablar de felicidad, es verdad, la gente me dice que eso no sirve, que para qué voy a enfocar mi carrera en algo, que no tiene fin, etcétera, 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 pues, ¿quieren que les diga algo? Nunca iba a encontrar mi felicidad si seguía viendo mis acciones de esa manera sin valor. Entonces, a lo que los invito es a que ustedes valoren lo que hacen. Si tú eres un obrero, valora porque estás construyendo edificios. Si eres un jardinero, y ahorita en esta cuarentena es cuando yo creo que muchas personas han visto el valor y la importancia de esos seres que porque no tienen una profesión, no le damos el valor que se merecen. Pero, hey, sin un jardinero, mi jardín no estaría tan lindo. Sin un celador, no tendría quien cuidara mi seguridad. Sin esas personas que muchas veces, porque no tienen los títulos sobre los títulos y dicen, ay, pero es que mis acciones andan por ahí y ya están. No, sea la acción que hagas, tengas la profesión que tengas, siente que lo que tú haces es importante para el mundo entero. Pero si tú mismo no valoras y no te sientes seguro de lo que haces, seguramente esa seguridad se debilita. Y hay un video que quería mostrarles, pero no tuve la posibilidad, y es una persona que limpiaba vidrios. Él todos los días limpiaba vidrios y algunas personas le botaban las monedas, otras lo ignoraban, pero él hacía con tanto amor su trabajo de limpiar los vidrios que cuando se acercaba a los carros, él empezaba con esa emoción de limpio, está limpio. Y un día yo me paré a observarlo y esa persona que limpiaba los vidrios lo contrató un gran empresario para que limpiara los vidrios de toda su empresa. Y fue ahí cuando él se dio cuenta de que si él no limpiaba esos vidrios, las personas dentro de la empresa no podrían ver tan mágicamente ese exterior. Entonces, no sé si me hice entender con todo este tema de cómo nuestras acciones por mí es darle importancia al propósito que tengo yo sobre la vida, que soy única. Nadie va a hacer lo que yo hago, nadie va a hacer lo que tú haces, nadie. Entonces comprende que eres valioso por ti mismo. Y esta es una frase de mi autoría que la amo y que quiero regalárselas y quiero que ustedes la lean ahí. Y es: sentirme seguro es tener claro que soy humano y que vine al mundo con un propósito, que soy diferente al otro y mi autenticidad la construyo desde la visión que tenga de mí mismo. Y por favor, léanla y repítanla, y si la pueden pegar en su puerta, háganlo. Porque esta es la manera en que ustedes pueden decirle a su mente que ustedes son únicos, que ustedes son auténticos, y de esta manera van a aumentar la seguridad de ustedes mismos. Porque las percepciones negativas e irracionales que tenemos sobre nosotros es la que las personas van adquiriendo sobre nosotros mismos. Así que si yo sé a qué vine al mundo, empiezo también a reconocer cuál es mi propósito, cuál es la diferencia. Y esta frase la repito yo cada vez que me subo a un escenario, cada vez que voy a tener a un paciente, y es: yo también fui muy insegura de mis habilidades, de mis capacidades, de mi aspecto físico. Y es una frase que quiero que ustedes recuerden, y es que soy único con mis dones y belleza auténtica. Entonces, quiero que se lo lleven de corazón
que se sientan seguros, porque esta seguridad aumenta nuestros niveles de serotonina y nuestros niveles de dopamina para que salgamos al mundo y podamos poner en acción todos esos propósitos que tenemos y que para los cuales hemos nacido en este mundo. Y quiero que te lleves hoy algo, y es que entiendas que el don que tú tienes le puedes ayudar a muchas personas en el mundo. Que no te detengas a las vergüenzas que de pronto puedas pasar, ni a las culpas que tenga, ni a los miedos que tengas sobre la que la sociedad te ha hecho creer. Eres único, eres auténtico, y gracias a ti es que muchas personas también están bien. Entonces, cuando aumentamos esa seguridad es donde aumentamos también esas acciones en el mundo entero y en nosotros mismos. Y quiero que estas 3 acciones, quiero conectarme por acá a ver cómo vamos. Y es, ¿cuáles son las acciones para mí? No para mí como persona, sino para ti que lo estás leyendo. Y es, ¿cuáles son esas acciones que tengo que tomar en el aquí y en el ahora? Y el primero es la autoaceptación. ¿Qué significa eso? Normalmente lo haría de una manera en que me encanta cuando podemos respirar y empezar a visualizarnos todo desde la punta del dedo hasta nuestro cerebro y dándole gracias a cada uno de esos puntos magníficos que tenemos. Y es, me amo tal y como soy, así podré ver que el otro me mira mejor. Acéptate, acéptate tal y como eres. Que si tienes unos gorditos de más, que si tienes una nariz chata, que si tienes una nariz puntuda, que si eres pequeño, que si eres grande. ¡Ey! Eres tú, eres auténtico, eres único. No hay nadie como tú. Entonces, la autoaceptación. Y esto es la autoaceptación, poder abrazarme con el amor que haría y abrazaría a mi amor platónico. Aceptarme tal y como soy. Y ahí es cuando los quiero invitar a que inhalemos por la nariz fuertemente y exhalemos por la boca. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Y cuando inhalamos, ingresa una luz amarilla por todo nuestro cuerpo, que es el que nos manda la energía de que todo esto es perfecto. Todo esto es un ser magnífico, que no importa mis defectos, que no importa si tengo más o menos, que no importa si tengo mi pie grande o mi pie pequeño, que no importa si soy piernona o soy flaquita o etcétera. Ey, abrázate, porque gracias a este cuerpo es que tú te movilizas. Gracias a lo que eres hoy es que has logrado grandes cosas. Recuerda que eres un súper y una súper guerrera. Pero para que eso pase, necesitas autoaceptarte. Es el primer punto. El segundo es el florecimiento, que es derribar esos pensamientos limitantes. Esos pensamientos que me dicen a mí, no puedo, no, es que no soy capaz. Ay, no, eso no es para mí. No, de pronto lo haría otra persona. Los pensamientos limitantes son los que me niegan a mí a hacer lo que yo soy. Entonces, lo que los invito es que reconozcan cuáles son esos pensamientos que los han limitado por tanto tiempo a hacer a lo que vinieron al mundo. ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿Qué tienes en mente? Sobre que no eres capaz. Y ese pensamiento limitante también hace parte desde nuestra infancia. De eso que creímos cuando nos dijeron que éramos pequeños. Y hay algo de lo que, por más de que conozcamos el mundo, y actualmente pasa mucho cuando a un niño le dicen que el cielo es con nubes,
se nos olvida que el cielo es azul. Y cuando creces, solamente dices cielo, nubes, pero jamás identifica lo que hay más interno, que es el cielo es azul. Esas son las percepciones limitantes que me permiten ver las nubes, pero no realmente el cielo. Y eso pasa con nosotros, que esos pensamientos limitantes son los que nos ponen esa barrera para yo poder ser lo que quiero ser. Y aquí es cuando también quiero preguntarles a ustedes, y vamos a sacar una pregunta mágica para ponerlos a ustedes a que también se lo pregunten. Y es, ¿qué sueños has venido aplazando y aplazando por esos pensamientos limitantes? De los que no puedes, de los que no eres capaz, de los que no sirves para eso. ¿Qué hábitos te gustarían adquirir para que esos pensamientos limitantes se vayan cambiando? ¿Y cómo cambiamos esos pensamientos limitantes? ¿Quieren que les cuente? Es intentándolo y sobre todo arriesgándonos a lo que no nos gusta. Silvia, ¿qué estás hablando? Pues muchos días, muchas de mis compañeras y muchas de las personas que yo tenía cercanas me decían que yo nunca iba a poder ser conferencista. Me decían, Silvia, pero es que tú eres distraída, tú no sirves para eso, no, por favor. Y yo dije, ok, ese es un pensamiento limitante de que de pronto yo no sirvo para un escenario, pero voy a intentarlo. Y fue donde me empecé a arriesgar y a pedirle a la gente, por favor, déjame subirme al escenario, por favor, déjame intentarlo. Y antes de subirme yo temblaba, yo decía, no, yo no puedo, no soy capaz, no, me voy a enredar cuando hable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando me subía era cuando sentía ese miedo que lo estaba atacando. Entonces, quiero que hoy se lleven para que ustedes empiecen a florecer de que la única forma de transformar y crecer es intentarlo con miedo. Inténtalo. Si de pronto te dicen que no eres bueno para escribir, inténtalo. Hazlo una vez, hazlo 2 veces. Y ya por ahí a las 10 veces, 10ª vez, perdón, es cuando tú dices, fui capaz de hacerlo. Y ahí es cuando empiezas a florecer en toda esa seguridad. Y en el tercer punto, que personalmente lo digo y lo hablo porque yo era esto, y es el tercero, dejar de ser víctima a pasar a ser el actor. Muchos días me sentí la víctima. ¿Qué era la víctima? La que, ay, pobrecita Silvia, no, es que ella no es tan inteligente, qué pecadito, es que todo lo que le ha pasado, toda esa vida que ella ha tenido de pronto es lo que la hace ser tan insegura. Y me encantaban esas palmadas en las manos, en la espalda, que me decían, ay, qué pecado. No, sí, tú no eres capaz de eso. Pero dejar de ser la víctima es tomar las acciones y empezar a ser el actor de tu propia vida. ¿Qué quieres hacer? Te tienes que esforzar y tienes que dar lo mejor de ti. Y es necesario dejar de creer en la incapacidad y empezar a hacer la acción. Y esa víctima era la que se criticaba, esa víctima era la que se juzgaba, esa víctima era la que se reprochaba todo lo que hacía, esa víctima era la que consumía y consumía dulce y soñaba con algo para sentirme más fuerte, y me daba cuenta de que cuando comía dulce y dulce y dulce me hacía daño. ¿Y dónde está la actora? Nada, no puede ni siquiera actuar, porque te sientes débil, porque te sientes culpable, porque te gusta que te digan pobrecita. Y esa es la víctima, la que está esperando que siempre te compadezcan, que siempre te digan, está bien, no importa, ya pasará. Pero cuando a mí me decían eso, yo decía, yo no quiero eso para mi vida. Yo no quiero que todo el tiempo se estén diciendo que pobrecita Silvia. Yo quiero empezar a actuar. Y si las embarro, pues igual estoy siendo la actriz de mi vida, ¿no? No nos interesa. Entonces, deja de victimizarte tanto y empieza a actuar. Empieza a actuar en todas esas habilidades y capacidades que tienes de ti mismo. No más víctimas, por favor. Acción para que te vuelvas en ese actor de tu vida, para que empieces a aumentar tu seguridad.
Antes de que me vaya a este punto de gracias, que yo me emociono cuando hablo de este tema de seguridad y es porque personalmente era la mujer más insegura. Y esa mujer que ven ahorita hablando fue quien ha transformado mundos de mujeres que se encontraban en la penumbra. Yo he podido subir de nivel a muchas mujeres, a muchos hombres, pero la primera que se tuvo que empoderar y que sentir segura fui yo misma. Así que los invito a que conozcan cuáles son las habilidades de ustedes, cuáles son esas capacidades y cuáles son esa forma en que ustedes se comunican con ustedes mismos. No pierdan esa conexión, no pierdan esa magia que tienen ustedes para dar. Y preguntémonos algo. ¿Qué título puede llevar la historia de sus vidas? ¿Qué título? ¿Cómo te pondrías hoy? Si te conviertes en el actor de tu vida, ¿cómo te llamarías? ¿Cómo te empezarías esa película? Yo creo que mi nombre ya lo saben y es, mi película se llamaría La felicidad en acción. Algo que me dijeron que no se podía, que eso de la felicidad no servía, pero la felicidad encontró mi potencial. Así que quiero que encuentres el tuyo y quiero que te conviertas en esa historia que tú mismo vas a crear, en esa historia que tú tienes por construir. Así que ponle título a esa historia o a esa película para que tú sepas que ahí es tu camino, ahí es tu foco, ahí es tu claridad. ¿Y qué necesitan para ser más felices de lo que ya son? No olviden qué es esto, abrazarse a ustedes mismos, amarse, respetarse, valorarse, porque cuando esto pasa, tu vida cambia, tus relaciones cambian, tu trabajo se enfoca de una manera mucho más productiva. Tus relaciones con tus amigos, con tu pareja, modifica y transforman. Porque cuando yo me critico, es cuando yo también vivo pendiente de lo que están diciendo o lo que vivo yo criticando a las personas. Así que sepamos que esa seguridad, cuando aumenta en este ser, aumenta en los que me rodean. Así que gracias y no olviden entrenar nuestro amor propio. Y eso es conocer la felicidad. Les quiero dejar esta frase para que se la lleven siempre, para que se conecten con ustedes mismos. Y quiero leérselas para que ustedes también la lean allá conmigo. Y es que siempre va a existir el debate mental interno. Y aquella voz que te dice, si puedes, hazlo. Y está tu antítesis que dice, no puedes, no lo hagas. Pues escucha a aquella que te llama a salir de tu zona de confort. Es allí donde verás grandes cambios. Muchas veces yo decía, ¿qué me voy a parar a hacer ejercicio? Si igual siempre voy a hacer esa gordita como me veía en el espejo. Pero cuando yo decidí salir de mi zona de confort y decirle a mi mente cada vez que me decía, no puedes, ¿para qué vas a subir esas escaleras? No lo hagas. Era cuando yo le decía a mi mente, hey, chao, yo sí puedo y es que me encanta hacer ejercicio porque automáticamente cuando yo hago ejercicio me miro al espejo y digo, wow. Y quiero que muchos también me digan acá y es, pasa. No sé si me pasa a mí sola, pero cuando yo hago ejercicio y hago algo que me saca de mi zona de confort, es cuando yo me miro otra vez al espejo y digo, wow, qué sexy eres. Así que quiero que se miren lo más lindo posible y que salgan de esa zona de confort que es allí donde no verás los cambios. No te quedes en aquella posición de comodidad que es una mamera, esa posición de comodidad es de las víctimas, que no te dará el espacio de avanzar y de conocer el qué pasaría. No lleguen abuelitos diciendo, ay, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? No lo hice porque mi esposo me dijo que yo no servía para eso. Y cuando llegues a vieja, ¿qué va a pasar contigo? Entonces, ámate, respétate, cuídate, valórate y abrázate, porque ese es el primer paso para la felicidad.
Y ese es nuestro entrenamiento de la felicidad. Soy Silvia Juliana Correa, psicóloga y entrenadora de la felicidad. Quiero que me busquen por redes sociales. Salgo como Happy Sigo, aquí sale escrita, para que juntos también aumentemos esa seguridad y todo el resto de habilidades que tengo en esa teoría que estoy construyendo. Y si no te sientes seguro, tienes percepciones negativas de ti mismo, no dudes en buscar ayuda, que también necesitamos buscar esa ayuda, no lo dudes. No dudes en que a veces esas percepciones no solamente vienen del consciente, sino que vienen del inconsciente. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Y a dónde queremos que ese ser supremo salga de esa comodidad para encontrar esa acción en su vida. Que tengan feliz noche y amo que un viernes de cuarentena, ustedes mañana que es sábado y no pueden salir de casa, se miren al espejo, se bañen, se peinen, si son hombres se peinen, se arreglen. No, claro que me pasa algo y los voy a hablar acá en seguridad. Los hombres son mucho más seguros que nosotras, porque ellos cuando están en el espejo se dicen, uy, qué guapos somos. Nosotras nos miramos al espejo y decimos, uy, qué gordito, mire, qué nariz, mire. Entonces, aprendamos también de ellos y hombres, enséñennos también más a aumentar ese potencial y sé que a ustedes también les falta esa seguridad. Entonces, si no pueden hacerlos por ustedes mismos, busquemos ayuda y aquí estoy para subir sus niveles de serotonina y dopamina. Si tienen dudas, pregunten, conéctense, ¿qué necesitan saber? ¿Cómo necesitan ustedes iniciar? Y lo primero que les compartía es, inicien autoaceptándose y después empiecen a fluir y luego dejen de ser las víctimas y conviértanse en esos actores. ¿Algunas preguntas que tengan por ahí? Niveles de serotonina y dopamina. Si no pudieron ver el video de seguridad, si no pudieron ver el en vivo de seguridad, confianza y acción que transmitimos por Transformación 6K, nos quedará ahí montado para que lo vean y aumenten ese potencial de la seguridad en ustedes mismos, porque ustedes saben que ahí es el primer paso para ser felices. Cuando yo me amo, me respeto y me valoro, es cuando logro tener mejores relaciones, mejores comportamientos, mejores habilidades en todos mis aspectos, tanto físicos, profesionales, etc.